Abra su Biblia en Segunda de Timoteo, la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Si usted está ahí, dígame un fuerte amén, colóquese pie en un momento. Vamos a leer la palabra. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Por un momento más yo le invito, colóquese en pie y leemos este pasaje de la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada que aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia que, ¿están conmigo? Amén. Procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? ¿Qué tenemos que usar bien? La palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Dígale: Señor, en esta mañana la razón de estar en este lugar eres tú. El motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza, eres tú. Y aquí estamos en esta casa que hemos construido para congregarnos en tu nombre, que es sobre todo nombre, creyendo fielmente lo que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en medio de ellos, tú estarías. Y yo sé que tú estás en este lugar. Por eso mi corazón se regocija y te adora, te exalta y bendice tu nombre, porque no hay otro como tú, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora te rogamos, Padre eterno, que tú nos hables. Dígale: Señor, habla mi corazón, habla mi vida, porque necesito tu palabra que alimenta, tu palabra que sustenta, tu palabra que vivifica nuestro espíritu, nos da esperanzas y fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe. Aquí estamos, Dios eterno. Aquí estamos, precioso Espíritu Santo de Dios. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados. Damos gloria al Señor. ¿Cuántas veces ha leído usted este pasaje de Timoteo? Tal vez muchas, ¿verdad? Muchas veces hemos leído este pasaje del apóstol Pablo escrito a Timoteo.
Y esta palabra habla fuertemente a nuestro corazón. Y en esta mañana quiero compartir lo que Dios pone en mi corazón, hablar acerca de este pasaje, lo cual se encuentra en el verso 15. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice? Léalo en voz alta. Léalo en voz alta, la voz de 3. 1, 2 y 3. Procura. Amén. Unos más adelante que otros, pero no importa, es la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esta palabra tocaba mi corazón en estos días mientras hablaba con el Espíritu Santo. Porque es necesario en estos tiempos recordar que necesitamos ser aprobados ¿por quién? Por Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y es precisamente ese el título que le he colocado al mensaje en esta mañana. Aprobados por Dios. ¿Sabe, mi hermano, que como seres humanos cometemos un gran error cuando queremos y buscamos la aprobación de los hombres? Y hoy en día sí que queremos y anhelamos ser aprobados por otros. Y es un gran error querer ser aprobado. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Cada uno de los que estamos aquí un día decidimos entregarle nuestro corazón a Cristo, le entregamos nuestra vida al Señor, pero todos somos mundos diferentes. Todos tenemos formas de pensar distintas, familias distintas, hemos aprendido cosas distintas y aunque tengamos cosas en común, lo cual nos unen, somos diferentes. Dios nos hizo diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Tenemos cosas que marcan nuestra identidad y somos diferentes. Por eso querer buscar la aprobación de los hombres es un grave error. Y algo que el apóstol Pablo le recalca en su carta a Timoteo, su discípulo, su hijo amado en el Señor. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Procura que delante de Dios tu conducta, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar sea aprobada. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como un obrero que usa bien la palabra, porque la palabra, mi hermano, es nuestra guía. No en vano el salmista declara en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué guía nuestro caminar? ¿Qué debe guiar nuestra vida? La palabra de Dios. Y lo sabemos porque lo hemos escuchado cientos de veces. Y es algo que no debemos ni podemos pasar por alto. Por eso es tan fundamental memorizar palabra, estudiar palabra, recordar la palabra, que la palabra esté grabada en nuestro corazón como un sello. Porque la palabra nos va a guiar siempre a Cristo. La palabra alimenta nuestra fe. Lámpara que guía, que alumbra, que nos muestra el camino por donde debemos de ir. La lámpara que nos enseña dónde hay obstáculos que debemos superar, dónde hay abismos en los cuales podemos caer. La lámpara que guía nuestro camino es la palabra de Dios. Por eso es importante usar bien la palabra, conocer bien la palabra. Saber qué me enseña la palabra. Por eso nos congregamos cada domingo. No solo adoramos y alabamos y exaltamos su nombre, sino que meditamos en su palabra, estudiamos su palabra, recordamos su palabra para que su palabra haya cabida en nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón, la palabra nos santifica, la palabra nos perfecciona, la palabra nos pule. La palabra nos recuerda la razón por la cual estamos en este lugar. Y la razón es Cristo Jesús. Usted dice amén. No hay otra razón. La razón de estar aquí congregados es el nombre sobre todo nombre, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Él es la razón por la cual cantamos, adoramos.
por la cual levantamos nuestras manos, saltamos, danzamos, porque hay un Dios vivo que pagó precio de sangre por nosotros y hoy nos ha dado vida eterna y salvación. Por eso estamos en este lugar. Por eso soportamos la inclemencia del clima para congregarnos juntos y decirle: Señor, creemos en tu palabra y necesitamos tu palabra que nos da vida. Su palabra nos muestra el camino. Su palabra nos guía hacia Él. Por eso es importante recordar en este tiempo que necesitamos ser aprobados por Él. Mire, mi hermano, cuando nosotros buscamos la aprobación de los hombres, cometemos tantos errores, cometemos tantas fallas, porque realmente el que conoce nuestro propósito fue Él, el que nos creó. Es Él, el que nos dio vida y el que nos da vida juntamente con Cristo. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado salvación. Todos somos diferentes, tenemos formas de ver la vida a veces diferentes, tenemos formas de actuar a veces diferentes, formas de pensar diferentes. Sin embargo, estamos aquí unidos por el mismo propósito. El Dios eterno, ese Dios glorioso que nos ama, que nos dio perdón, que nos dio salvación. Él nos une para estar congregados en este lugar. Creer lo que dice su palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí va a estar Él. Él está aquí, estamos aquí por Él. Porque Él está en este lugar. Su presencia es real, mi hermano. Y cuando tú te dispones y dejas que tu corazón y tu espíritu lo adoren con libertad, con todo tu ser, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, algo pasa en tu vida, algo se renueva dentro de ti. Juan 4:23 dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Sabes que cuando nosotros venimos a este lugar y tú te dispones, y no estoy diciendo que no tengas problemas, no estoy diciendo que no tengas preocupaciones, no estoy diciendo que toda tu vida marche sobre ruedas, no. Pueden haber problemas, pueden haber preocupaciones, pueden haber cosas que te están angustiando, pueden haber cosas que están sacudiendo tu fe, pero cuando tú vienes y tú te dispones y le dices: Señor, yo te adoro porque por encima de todas las circunstancias tú sigues siendo Dios, hermano, algo se renueva desde su interior. Porque el Espíritu fluye como agua de vida. Porque Él es agua que da vida. Algo fluye desde tu interior cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Cuando por encima de las circunstancias reconoces que Él sigue siendo Dios, que Él es el creador, el que tiene la última palabra en todas las cosas. Nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra fuerza viene de Él. Cada cántico es una declaración de su gloriosa presencia, de lo que Él es. Mi roca, mi fortaleza, mi ancla firme está en Él. Porque cada canción tiene un significado de recordarle a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que nuestra confianza está puesta en un Dios vivo. En un Dios que pagó precio de sangre para darnos vida y vida en abundancia. Mi esperanza está en Él. Y lo declaramos a través de los cánticos. Lo declaramos a través de cada melodía. Él es nuestra esperanza, iglesia. Por eso, como cristianos, mi hermano, debemos buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres. Antes que la aprobación de los hombres, necesitamos buscar la aprobación de Dios. Y el apóstol Pablo se lo enseña a Timoteo. Procura, sé diligente, haz lo que tienes que hacer. Eso significa ser diligente.
Haz lo que debes hacer para presentarte ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe, mi hermano? Hay 3 cosas que quiero hablar con respecto acerca de esa aprobación. ¿Y por qué es tan importante buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres? Número 1, necesitamos buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres, porque nunca, escúchame bien esto, nunca, jamás voy a tener contento a todo el mundo. Jamás. Jamás voy a poderle agradar a todo el mundo. ¿Sabe, mi hermano? A veces uno toma decisiones y uno quisiera que todo el mundo lo apoyara, ¿cierto? Pero hay gente que te apoya, hay gente que te anima, hay gente que le dice, vamos, tú puedes, váyale, inténtelo, esfuércese. Pero hay gente que dice, no, pero ¿para qué lo intenta? Eso no tiene sentido. No vale la pena, no lo haga. Voces de los hombres que bien nos pueden animar o bien nos pueden desanimar. Voces de los hombres que nos pueden acercar al propósito de Dios o nos pueden apartar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabe? Cuando pensaba en esto, recordaba lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, verso 29. Cuenta la historia de Pedro con los apóstoles en el capítulo 5 de manera especial. Cuenta la palabra que los discípulos hacían señales y prodigios en medio del pueblo. Y era tanta la llenura del Espíritu Santo en ellos, que dice la palabra que Pedro, cuando salía, la gente colocaba en las calles los enfermos para que al menos cuando pasara la sombra de Pedro, los tocara y fueran sanos. Y ellos iban predicando en el templo y en las sinagogas y donde quiera que iban predicando y enseñando la palabra. Cuando se dan cuenta que estaban enseñando en el nombre de Jesús, dice en el verso 17 del capítulo 5 de Hechos, que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, las sectas de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos. Se llenaron de celos. Porque hay gente que aprueba lo que tú haces, pero hay gente que te va a tener celos y envidia por lo que tú tienes, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Esa es la realidad que enfrentamos. Hay gente que te tiene envidia por lo que tú tienes. Envidia de la familia que tienes, envidia de la tierra que tienes, envidia, tienen celos de tu ministerio, de lo que tú haces, de tus talentos. Y Pedro y los discípulos predicaban la palabra, y dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote y los que estaban con él se llenaron de celos y los colocaron en la cárcel. Y estando allí en la cárcel, dice la palabra que un ángel del Señor los sacó de noche. Milagrosamente los sacaron. Al día siguiente habían convocado un concilio y cuando hacen el concilio los mandan a traer. Traigan a Pedro. Y el que estaba con él y dice no estaba. Fueron y encontraron todas las puertas de la cárcel cerradas, los guardias estaban afuera, pero Pedro había desaparecido porque milagrosamente esa noche el ángel del Señor había ido a sacarlo de la cárcel. Cuando tú y yo creemos en Dios, cosas sobrenaturales pasan. ¿Usted lo cree? Cosas sobrenaturales, hermanos. ¿Sabe qué nos pasa? Nos falta fe. Nos falta fe. Porque la fe es la que mueve montañas. Nos falta fe. Y eso nos debe desafiar, iglesia. Eso nos debe desafiar a buscarlo más, a decirle, Señor, aumenta mi fe, yo quiero creerte, yo quiero ver ese Dios de milagros, ese Dios de prodigios, ese Dios que abre cárceles.
Las puertas de la cárcel estaban cerradas, los guardias estaban ahí, pero el ángel del Señor había ido y había sacado a Pedro de la cárcel. Y ahora Pedro estaba otra vez en el templo predicando y anunciando a Cristo. Algo extraordinario, porque ese es el Dios en el que hemos creído, hermano, pero nos falta fe. Y necesitamos desafiarnos a buscarlo más, anhelar su presencia. Muchas circunstancias el enemigo levanta para matar nuestra fe y para que vivamos como cualquier religioso viviría. Y venimos a la iglesia y tal vez cantamos y adoramos, pero nuestro corazón se va endureciendo y comenzamos a vivir lo que vivió el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón comienza a estar ¿dónde? Lejos. Dios no quiere que tú y yo estemos lejos de Él. Dios nos tiene con un propósito en este lugar. Dios te tiene con un propósito en tu familia, en tu casa, y necesitas levantarte como un estandarte lleno de su presencia para que su gloria se manifieste. Dios quiere manifestar su gloria, pero está esperando que cada día nosotros nos dispongamos más. Te dispongas, te entregues, le adores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre. Él está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, para manifestar su gloria de manera sobrenatural, para tocar vidas. Cuánta necesidad hay en nuestro entorno, en nuestra familia misma, y nosotros somos los llamados. Dios nos ha llamado para llenarnos de su gloria, llenarnos de su presencia. Algo extraordinario pasa en ese capítulo. El Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Pedro es metido en la cárcel. Luego el Señor envía a su ángel y saca a Pedro de la cárcel de una manera sobrenatural. ¿No anhelas tú lo sobrenatural de Dios? Te pregunto en esta mañana, iglesia. Anhélalo. Anhélalo, deséalo. Señor, yo quiero ver lo sobrenatural de tu gloria. Queremos ver tu poder. Ese Dios que abrió el mar Rojo en dos. Ese Dios que nos ha dado dones, visiones, palabras. Ese Dios sigue siendo el mismo. Pero necesita que nosotros como hijos suyos nos dispongamos. Le demos más. Dale más a Dios. No te conformes. Porque a veces, mi hermano, nos conformamos y creemos que hemos visto cosas maravillosas. Yo digo, ¿cuántas cosas tiene Dios para nosotros? ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en este lugar? Quiere usarnos. Mostrar su gloria, mostrar su poder, mostrar su verdad. Pero somos nosotros los llamados. Usted, mi hermano, que está en este lugar, usted, Dios lo llamó para que se llene de su presencia. No para ser uno más. No para que venga cada domingo y se quede aquí recibiendo solo palabra. La palabra que Dios te da es para llenarte y que te desafíe a hacer su obra y su voluntad. Que su propósito se cumpla, se establezca en tu vida. Pedro sale de manera extraordinaria, sale de la cárcel y sigue anunciando a Cristo. Y cuando el concilio se reúne y mandan a traer a Pedro, Pedro estaba predicando. Pedro estaba predicando la palabra, anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Él no tenía tiempo para perder, escondiéndose porque de pronto lo volvieran a meter a la cárcel. Él no tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos estar perdiendo el tiempo en cosas, en temores, en dudas. Necesitamos agradarle a Él y hacer su voluntad. ¿Cuántas distracciones el enemigo coloca en nuestra mente y en nuestra vida para que no se cumpla el propósito de Dios? Pedro predica la palabra, no le importa si vuelven a mandar a la cárcel, no le importa, ha visto los milagros, ha visto lo sobrenatural de Dios. Él sabe que el Dios en el que él ha creído es verdad, es vida. Y estando allí vuelven, envían la guardia y vuelven y lo toman preso y se lo llevan.
Y él le dice, no les dijimos, le dice el sumo sacerdote, no les dijimos que no predicaran más en ese nombre. Y Pedro declara unas palabras que son palabras fuertes. Cuando dice que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo agradó a Dios? Mi esposo lo hablaba hace 8 días en la prédica, obedeciendo su palabra. ¿Queremos agradarle a Dios antes que a los hombres? Debemos aprender a obedecer su palabra. De eso hablaba la prédica hace 8 días, la obediencia. Cómo el Señor nos llama a obedecer su palabra. Hay vida cuando yo obedezco su palabra, no solo cuando la escucho, no cuando me vuelvo un oidor olvidadizo. ¿De qué hablamos hoy? Qué bueno cuando tú vas a tu casa y comienzas a pensar, ¿qué habló la palabra hoy a mi vida? ¿Qué quiere enseñarme esa palabra hoy a mí? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que no nos convirtamos en oidores olvidadizos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la palabra que el apóstol Pedro declara. Yo estoy dispuesto, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel. Pero voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque él quería agradarle a Dios. Y yo le digo algo, mi hermano, no podemos agradarle a todo el mundo. Hay gente que va a apoyarnos y hay gente que no nos va a apoyar nunca. Hay gente que nos ama y hay gente que no tenemos ni la menor idea, que no nos mira, no nos quiere. Hay gente que nos alienta y hay gente que por ellos nos enterraban vivos. Y es una realidad. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, debemos pararnos firmes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo, y pedirle al Espíritu Santo que nos llene para vivir una vida de obediencia a la palabra. Yo lo decía hace algunos días atrás en la prédica que realicé, que la única forma de creer y obedecer la palabra es siendo llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, y lo vuelvo a repetir hoy, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, ser cristiano no es difícil, es imposible. Y es una verdad. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ser cristiano no es difícil, es imposible, mi hermano. Porque dura es la palabra. Se lo dijeron los discípulos al Señor Jesús, dura es la palabra, mira la gente se va, como que hazle más suavecito, como que no seas tan fuerte. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? ¿Cuánta gente ha dejado a Cristo? Porque ha dejado apagar el fuego del Espíritu Santo en su vida. Sin la presencia de Dios, tú solo estás luchando en tus fuerzas por sobrevivir como cristiano. Dios no quiere eso en tu vida. Él no quiere que tú sobrevivas como cristiano. No, Él quiere que tú y yo vivamos en la presencia del Espíritu Santo, llenos en el poder de su presencia. Un cristiano sin presencia es un cristiano sin esencia. Pierde su propósito. Y nuestra esencia, iglesia, es Cristo Jesús. Yo se lo decía hace 8 días. Yo puedo tener un esfero, un lapicero. Tenía uno por acá y se me perdió. Acá está. ¿Cuál es el propósito de este lapicero? Escribir. Yo lo puedo usar para amarrarme el cabello, lo puedo usar para ponérmelo acá de decoración. Ese no es el propósito. El propósito de un lapicero fue hecho, su propósito es para escribir. Y para escribir necesita lo que tiene ¿dónde? Dentro. Algo que llaman tinta. Y puede que lo que esté afuera puede ser de cualquier material, puede ser de oro, puede ser de plata, incluso del material más fino que haya, puede ser de diamante. Pero si el lapicero no tiene tinta, no sirve para nada. Porque el propósito es escribir.
Nosotros, como hijos de Dios, tenemos propósito, pero nuestro propósito lo da el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro propósito se pierde. Los apóstoles hacían la obra, no les daba pena, no les daba temor. Si era necesario ir a la cárcel, iban a la cárcel porque estaban llenos del Espíritu Santo. No vivían sobreviviendo como cristianos, no, estaban llenos, estaban dispuestos a lo que fuera. Dios quiere eso hoy de nosotros. Dios demanda eso hoy de nosotros, porque el Espíritu Santo ya fue enviado, hermano. Ya fue enviado. La llenura del Espíritu Santo no depende de nadie más, sino de nosotros mismos. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La pregunta es si lo estoy buscando con todo mi corazón, si lo estoy buscando con toda mi alma y si de verdad lo estoy buscando con todas mis fuerzas. Porque a veces hacemos solo lo necesario, como para sobrevivir, como para que no digan que estoy descarriado. Dios no espera eso de ti, porque tiene propósitos contigo. Él quiere llenarte, Él quiere darte más, pero no te va a dar más si tú no haces más. No te va a dar más si tú no haces más. Si te quedas apenas haciendo lo necesario, recibirás lo necesario. Estos hombres no tenían miedo porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y estaban dispuestos a desafiar sus autoridades. No importa lo que ustedes digan, está bien. Pueden decir lo que quieran, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de ellos murieron como mártires porque sabían en quién habían creído. Iglesia, nosotros no podemos olvidar en quién hemos creído. Por eso nuestra meta no debe ser agradar a los hombres. ¿Qué dirán? Mucha gente no ha venido a Cristo pensando en el qué dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amistades? ¿Qué dirán mis amigos? Pues muchos nos han dado la espalda y otros cuantos darán la espalda a los que vienen a Cristo. Porque no siempre vamos a ser aprobados por los hombres. Hay gente que te va a señalar, te va a juzgar, va a querer impedir. Pero tú tomas la decisión. ¿Busco agradar a Dios o quiero agradar a los hombres? Necesitamos agradar a ese Dios soberano. En medio del consejo hay un hombre llamado Gamaliel, un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Ay, me encanta Gamaliel. Porque él reúne al consejo y le dice, llévense un momento a los discípulos, reúne el consejo y le dice, mire, hace mucho tiempo se levantó Sutanito, olvido el nombre en este momento, con 400 hombres y decía ser alguien, pero lo mataron y se dispersaron todos. Luego se levantó ¿quién? Alguien que tenga el nombre ahí. Alguien más se levantó. Judas el Galileo. Gracias, hermana. Y también pretendía ser alguien. Y otro montón de hombres se le juntaron y todos fueron. Cuando él muere, todos se dispersan. Y él les dice unas palabras muy sabias en el verso 38 del capítulo 5 de Hechos. Dice, si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Ya, va a pasar el tiempo y van a olvidar a ese dichoso Jesús, a ese que tanto predican. Pero si esta obra es de Dios, no la vais a poder destruir. Más de 2000 años han pasado y no han podido destruir porque esta obra es de Dios. ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos le dan gloria? Estamos en el Rey de Reyes, iglesia. Más de 2000 años han pasado desde que se declararon estas palabras.
Si esta obra es de Dios, va a prevalecer. ¿Cuántos no han querido destruir al pueblo de Dios? ¿Cuántos no han querido? ¿Cuántas iglesias han cerrado? ¿Cuántos pastores, misioneros han muerto por causa del evangelio? Pero aquí estamos tú y yo vivos, porque esta obra es del Dios vivo. Es del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el Dios que creó los cielos y la tierra. No adoramos a un Dios que está muerto, adoramos a un Dios que murió en la cruz por nosotros, pero resucitó para darnos vida. Por eso le cantamos con pasión, por eso le alabamos con todo nuestro corazón, aunque a veces venimos cansados, aunque a veces nos cargamos, aunque hay cosas que a veces golpean fuertemente nuestro corazón. Aquí venimos a rendirnos y decirle: Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza eres tú, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Porque un día partiremos de esta tierra, pero nuestra eternidad está segura en Cristo Jesús. Él pagó precio de sangre por nuestra salvación. Nuestra eternidad está segura en Él. Y estos hombres en el concilio guardaron silencio a las palabras sabias de este varón. Esta obra permanece, mi hermano, porque es de Cristo Jesús, porque es de Dios. Nosotros permanecemos porque le pertenecemos a Cristo. No es por nuestra gracia, no es por la multitud de las cosas que hacemos. Él nos sostiene, pero nos desafía a buscar su rostro en espíritu y en verdad. No te conformes a ser uno más. No te conformes a vivir tu vida cristiana de cualquier manera, mi hermano. Sacúdete el polvo, muévete y comienza a prestarle atención a lo que Dios quiere que tú hagas. Pero búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esfuérzate y sé valiente. Porque sin Él, iglesia, no somos nada. Necesitamos tener esa misma determinación que tuvo el apóstol Pedro delante de aquel consejo y decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Necesitamos agradarle a Él. Que nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir sea agradable delante de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dejando el conformismo. No seas uno más. Porque ser uno más es fácil. Pero lo que verdaderamente vale la pena cuesta. Y vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena. Así que este varón nos recuerda algo fundamental. Es necesario agradar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto número 2. Querer agradar a los hombres me saca del propósito de Dios. Me saca. Cuando yo pretendo y quiero agradar más a los hombres que a Dios, eso me saca del propósito. Mi esposo hablaba hace 8 días en la palabra acerca del suceso que nos narra la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, cuando el Señor le dice a Saúl que vaya y acabe al pueblo de Amalek a causa de su pecado. A través del profeta Dios le da una palabra y Saúl va y obedece la palabra, pero la obedece a medias. Obedece la palabra a medias. No obedece tal cual el Señor le había dado la palabra. Y el Señor le había dicho que tenía que acabar absolutamente con todo, porque a causa del pecado este pueblo iba a ser completamente destruido. Pero dice la palabra en el verso 9 que ellos perdonaron lo mejor de las ovejas,
lo mejor del ganado mayor, los animales engordados y todo lo bueno no lo quisieron destruir, incluyendo al rey de Amalek, Agat. Así que cuando el profeta llega y comienza a escuchar por allá las vacas, las ovejas, y le dice, ¿no te dio el Señor una palabra? Y Saúl dice, sí, yo la cumplí. Yo obedecí la palabra. Y el profeta le dice, ¿y entonces qué es todo esto que escucho? ¿Por qué escucho por allá las vacas, las ovejas? Y Saúl tiene una respuesta magistral, ¿cierto? Él se lava las manos y culpa al pueblo. Dice, el pueblo perdonó y tomó del botín. ¿A quién culpó Saúl? Al pueblo. Fue el pueblo. Pero ¿quién era el rey? Él era el rey. ¿Quién había recibido la palabra? El rey había recibido la palabra. ¿Quién debía obedecer la palabra? El rey. ¿A quiénes culpamos nosotros cuando no obedecemos la palabra? ¿Sabe que es una manía, algo que nos quedó como consecuencia del pecado? Cuando Dios llama a Adán para preguntarle por qué había desobedecido, ¿él qué hizo? ¿Culpó? A Eva. Y cuando Dios llama a Eva, la Eva culpa ¿a quién? A la serpiente. ¿Y la serpiente a quién iba a culpar? La culpa. Siempre queremos culpar a alguien más. No, es que yo no vuelvo a la iglesia Es que yo no hago esto y quiero echarle la culpa a otros cuando Dios me está llamando ¿a quién? A mí. Quiero dejarle la responsabilidad a otros cuando Dios un día me va a llamar a cuentas a mí. Un día estaremos delante de Él y tendremos que darle cuenta por todo lo que hicimos y dijimos. Y no vamos a tener a quién culpar. Por eso necesitamos examinarnos hoy. ¿A quién estoy culpando? Saúl quería agradar más a los hombres, al pueblo. Y dio lugar para que el pueblo perdonara lo mejor del botín como una primicia de anatema. ¿Puede usted creer eso? Una primicia, no es que es una primicia de anatema. ¿Sabe usted qué es un anatema? Algo maldecido, algo maldito. Algo abominable delante de Dios. Pero ellos querían ofrecer eso delante del Señor. Porque a veces algo que aparenta ser bueno, realmente no lo es. Hay caminos que a nosotros como seres humanos nos parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que creemos que están bien, pero es allí donde yo necesito analizar delante de Dios. ¿Es tu voluntad? ¿Tu palabra me enseña que esto es lo correcto? Porque Dios nos da la capacidad de pensar, iglesia, para que analicemos si lo que yo hago es agradable o no es agradable delante de Dios. Mi comportamiento en casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en mi tierra donde yo estoy, mi comportamiento, eso no es agradable delante de Dios. ¿O estoy obedeciendo más a la voz de otras personas? El rey escuchó la voz del pueblo. No es que estas ovejas están tan bonitas. Miren ese ganado todo gordito. Eso es pero para sacrificio del Señor. Y el rey prefirió escuchar la voz del pueblo y olvidó la voz de Dios, la palabra. Mire mi hermano, a veces por nosotros escuchar más la voz de los hombres, dejamos de escuchar la voz de Dios. Por eso también tenemos que saber y aprender a escuchar su voz en la intimidad con Él. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, mis ovejas oyen mi voz. Ellas la conocen. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Pasa tiempo con Dios, pasa tiempo con su palabra, medítala, escudriñala.
búscala, anhélala. Es que Dios a mí no me habla. Bueno, tú lo buscas, tú oras, tú pasas tiempo en su presencia, tú te esfuerzas. Porque la palabra está ahí para nosotros. Fue escrita para nosotros, su iglesia. Saúl quiso obedecer más al pueblo y obedeció más al pueblo que la voz de Dios. Obedeció a Dios a medias. Y a veces nosotros nos hallamos obedeciendo la palabra a medias. A medias. Dios quiere que la vivamos de verdad, que nos llenemos de su espíritu para obedecerla como es. Como es. Por eso nos esforzamos. Por eso debemos recordarle a nuestra alma y a nuestro corazón lo que el Señor hizo por nosotros. Tal como el salmista le dice a su alma en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista se recuerda a sí mismo quién es el Dios en el que ha creído, qué es lo que Dios ha hecho por él. Y así es necesario, mi hermano, nosotros recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, hablarnos a nosotros mismos. Mira, alma mía, cántale, adórale, Él es tu fortaleza, Él es tu fuerza. Hablarnos a nosotros mismos y recordarnos quién es el Dios que hemos creído. Un Dios que nunca nos ha dejado, iglesia, nunca nos ha desamparado, ha estado con nosotros en las buenas y en las difíciles. Nos ha levantado aún de los brazos de la muerte, nos ha sacado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto y hemos estado al borde de la muerte? Pero de ahí Dios nos ha guardado, nos ha librado, nos ha protegido, ha enviado sus ángeles a estar alrededor nuestro. Porque es real, mi hermano, esto no es un cuento, esto no es una fábula, no enseñamos fábula, enseñamos la palabra, enseñamos la verdad y la verdad es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso tú y yo debemos desafiarnos a vivir como cristianos. No vivas de cualquier manera, no te conformes a vivir un evangelio a medias. No te conformes a obedecer la palabra a medias. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por vivir la palabra de verdad. No te conformes. Hay mucho conformismo en nuestro corazón. A veces oramos, a veces no oramos, a veces leemos la palabra, a veces no la leemos. Miramos si nos queda tiempo. No, esfuérzate, dale lo mejor al Señor de tu vida. ¿Quieres cambios en tu vida? Comienza a hacer cambios tú y verás cómo Dios se va a glorificar. Pero a veces queremos que Dios cambie nuestra vida, pero no queremos hacer nada. Porque es más fácil que alguien ore por nosotros y nos imponga las manos. Pero sabes, mi hermano, no va a pasar nada si tú y yo no tomamos decisiones, determinación en nuestra vida. Hay cosas que nosotros debemos determinar. Hay cosas que nos estorban y que tenemos que sacarlas de nuestro corazón. Y si no las sacamos, vamos a vivir igual toda la vida. ¿Qué cosas nos distraen? ¿Qué cosas nos roban el tiempo para estar en la presencia? ¿Qué cosas he dejado de hacer? Yo le digo a mi hermano, usted tiene que desafiarse en esta mañana a no vivir un evangelio a medias, a vivir un evangelio de verdad, a ser un cristiano de verdad, no a ser un cristiano a medias. Porque un cristiano a medias no se salva. Y no estoy diciendo que seas perfecto, porque lo único que nos hace perfectos y aceptos delante de Dios es la sangre preciosa que se derramó en la cruz.
Estoy diciendo que te esfuerces. Estoy diciendo que des más. Estoy diciendo, quieres ver cambios en tu vida. Tienes que tomar decisiones radicales. Radicales. ¿Qué cosas te están estorbando? ¿Qué cosas no te edifican? ¿Qué cosas tienes que soltar? ¿Qué cosas tienes que someter al Señor? ¿Qué cosas tienes que rendir a los pies del Maestro? Nadie mejor que tú sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y hay cosas que a veces no queremos rendir. No, esto es mío, Señor, esto no lo toques. Pero si tú no te rindes a Él, no va a pasar nada. Hoy te tienes que desafiar a ser un cristiano lleno del Espíritu. Hoy te tienes que desafiar a ser un cristiano que usa bien la palabra de verdad, que procura, se esfuerza, hace lo que tiene que hacer para presentarse delante de Dios aprobado. No es delante de la pastora o del pastor o del líder o de fulano o de sutano o qué dirán los otros de la iglesia allí, los de la iglesia allá. No. Lo que importa es lo que Dios dice de mí. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Pero no puedes hacerla si vives una vida cristiana mediocre. No podemos hacerla si vivimos una vida a medias. Saúl quiso obedecer y obedeció a medias la palabra. Destruyó parte del pueblo, parte del ganado, pero dejó vivo al rey y el anatema. Lo que Dios había dicho que era maldito, que era abominable. Y a veces sin darnos cuenta dejamos que cosas llenen nuestro corazón y se vuelven estorbo en nuestra vida. Y si tú quieres que Dios cambie eso, tú tienes que tomar decisiones radicales. Si hay algo que debe caracterizarnos como cristianos, hermanos, es ser hombres y mujeres determinados en el Señor. Pero para ser determinados, radicales, sacar lo que nos estorba, sacar el pecado de nuestra vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos su presencia. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos ser esforzados y valientes, dar más. No conformarnos. No te conformes. Porque el hecho de que vengas a la iglesia no significa que tu corazón no esté descarriado. Todos los que están apartados hoy, los que un día estuvieron en Cristo, muchas veces vinieron a este lugar, cantaban y adoraban, pero su corazón ya estaba en el mundo. Por eso necesitamos examinarnos. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Porque yo puedo estar aquí, cantar y levantar mis manos y adorar, pero mi corazón puede estar muy distante. Llénate, anhélalo, determina. Como le dijeron los amigos a Job, determina a sí mismo una cosa y ésta te sea firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determina, ¿qué quieres en tu vida? ¿Quieres seguir viviendo lo que estás viviendo? ¿Quieres seguir, estás bien como estás? ¿O necesitas hacer un momento de pausa y decir, tengo que analizar, tengo que sacar lo que me estorba, tengo que mirar cómo estoy caminando delante de Dios? Delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de Dios, no delante del pastor. Delante de Dios. ¿Son agradables tus caminos? ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Estás viviendo para Él? ¿O estás haciendo tu propia voluntad? Lo que tú quieres. Primera de Samuel 15:22 es un pasaje que hemos leído tantas veces y compartido. Pero dice el Señor, se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente, obedecer es mejor que cualquier otro sacrificio. Obedecer es mejor y prestar atención. Lo hablaba hace 8 días mi esposo. Si usted vio la prédica lo sabe. Prestar atención más que la grosura de los carneros. Presta atención, escucha. Dios te está llamando para que seas más de lo que eres ahora. Más. Presta atención, Dios quiere que te sacudas el polvo y te levantes para que su propósito se establezca en tu vida. Dios quiere que sueltes el conformismo y no vivas de cualquier manera. Vive en integridad, vive 100% para Cristo. No vivas una vida a medias. Porque o nos morimos o viene Cristo y nos quedamos, hermano. Cada día es una oportunidad que Dios nos da de salvación para vivir recta e íntegramente. Cada día es una oportunidad para que tú corrijas los errores que has cometido. Por eso es que el salmista le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y mira mis pensamientos. Si hay en mi camino de perversidad, guíame hacia el camino eterno. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón nos engaña y nos dice, no, yo estoy bien. El corazón nos engaña, no, así estamos bien. Yo vengo a la iglesia, yo le sirvo al Señor, yo escucho la palabra y me voy. Y resulta que no lo es todo. Y el corazón te puede hacer creer que estás bien y el Señor te dice, necesito que te analices, que te escanees, que te mires. Porque es posible que haya un virus en ti. Es posible que haya una raíz de amargura en tu corazón por la cual puedas perder tu salvación. Es posible que haya algo que te está estorbando para que el propósito del Señor no se establezca en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia. Es posible que haya algo que tú no quieras aceptar, pero que te está haciendo daño, te está matando espiritualmente. Te está consumiendo. Y si no traes eso a los pies de Cristo, te mata, te consume y el enemigo usará eso para destruirte, para dañarte y para robarte el gozo de la salvación. Necesitamos analizarnos, mirarnos a la luz de la palabra. Señor, muéstrame qué estoy haciendo mal. Tal vez hay algo que tengo que trabajar, lo rindo a tus pies. Cada vez que yo ayuno le digo, Señor, te rindo mis emociones, te rindo mis pensamientos, te rindo mi voluntad, porque a veces esta carnita se quiere sublevar y quiere hacer lo que se le pega. ¿Me pasa solo a mí? ¿Será solo porque soy la pastora? ¿O no le pasa a usted que su carne también quiere tomar el control y hacer su propia voluntad? Y si usted no somete su voluntad, sus emociones, sus pensamientos a Cristo, si usted no se rinde a los pies del Maestro, esos pensamientos que a veces sin querer llegan, usted va a terminar pecando y apartado de Dios. ¿Qué estorba? ¿Qué te aparta? Saúl quiso hacer la voluntad del pueblo, pero el profeta le dice, obedecer es mejor. Por lo cual fue desechado como rey. Saúl fue desechado como rey y su descendencia fue desechada como reyes. Porque cuando hacemos la voluntad de los hombres, queremos agradar a los hombres y no a Dios, eso nos saca del propósito. Nos saca del propósito. Saúl salió de ese propósito. Dios lo había escogido para ser el rey de su pueblo.
En el verso 24 él le dice a Samuel, yo he pecado, después de que el profeta lo confronta y le hace ver que no obedeció la palabra, sino a medias, que hizo las cosas conforme a otros querían. Él dice, yo he pecado, en el verso 24 de 1 Samuel 15. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Consentí la voz de ellos. En Hechos capítulo 13, verso 22, la palabra declara que el Señor había desechado a Saúl y había escogido un nuevo rey, a David, el hijo de Isaí. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Haces tú lo que Dios quiere que hagas? ¿Vives tú como Dios quiere que vivas? ¿Hablas tú lo que Dios quiere que hables? ¿Te esfuerzas? Ese es nuestro desafío, mi hermano, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios te ha dado dones, talentos para que tú le sirvas a Él, para que su nombre sea glorificado, para que otros conozcan, para mostrar en medio nuestro su poder y su gloria. Para eso nos ha llamado el Señor. Es a través de nosotros. Pero cuando queremos agradar más a los hombres que a Dios, eso nos saca del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y punto número 3 de lo que quiero hablar en esta mañana. Es necesario buscar la aprobación de Dios y no de los hombres, porque solo Dios determina y determinó lo valiosos que somos para Él, lo valiosos que somos en sus manos. El valor que tenemos como personas no depende de los hombres, depende de Dios. Él nos da valor. Él nos da valor, iglesia. Puede que para otras personas tú y yo no seamos nada. Puede que para otras personas seamos insignificantes. Puede que alguien no dé ni un peso por nosotros, pero Dios dio a su Hijo en la cruz para darnos salvación. Así que puede que otros nos miren con menosprecio. ¿No lo ha visto usted? Yo lo he vivido. Gente que tal vez cree que es mejor que yo y me miran como si yo fuera menos que nada. Digo, Señor, mi valor no depende de ellos, el valor me lo diste tú. Tú me diste valor, tú me hiciste valiosa. Y somos tan valiosos para Él, iglesia, que dio a su Hijo. De tal manera nos amó, que dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Porque somos tan valiosos en sus manos, mi hermano. Y a veces no entendemos eso. Lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida no tiene precio. Porque nada puede comprar lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El valor que el Señor nos dio, nos lo dio cuando llegamos a este mundo, cuando nos dio vida. Y ese valor no lo puede quitar nadie, mi hermano. Por eso Él quiere que tú le agrades a Él antes que a los hombres. Porque el valor que Él te dio es especial. Tú y yo somos valiosos en sus manos. No importa lo que otros digan, no importa cómo te miren los demás, no importa cuán insignificante seas para otros. Cuando delante de Dios somos especiales, somos valiosos, somos vasos de honra en sus manos. Isaías capítulo 43, verso 4, el profeta hablando al pueblo y el Señor hablando a nosotros esta mañana nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, dará pues hombres por ti y naciones por tu vida. A sus ojos tú y yo somos de gran estima. Tú eres valiosa por lo que eres.
A pesar de tus errores, de tus fallas, Dios te ama por lo que tú eres. ¿No le parece a usted maravilloso? Que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, Él nos ame y quiera estar con nosotros todos los días. Quiera llenarnos de su presencia para cumplir un propósito en nosotros. Esta semana, mientras pensaba en esta palabra, leía algo en mi Facebook que me llamó mucho la atención. Y yo dije, voy a hacerlo. Porque me impactó. Y solamente era una lectura, pero yo quiero hacerlo acá en vivo. Ustedes ven el billete que tengo acá, ¿verdad? ¿De cuánto es el valor de este billete? ¿De cuánto es el valor de este billete? De 100,000. Y si no estoy mal, es el billete de más valor. ¿Es así o no es así? ¿Quién le dio el valor a este billete? ¿Quién? El que lo creó. Donde lo hicieron. Es un papel especial para billetes. Pero no es de 10, no es de 20, no es de 30, no es de 50, es de 100,000. ¿Para cuánto sirve este billete de 100,000 hoy? Tal vez usted dirá no para mucho, pero en estos tiempos en que estamos, ¿cuántos quisiéramos tener uno en el bolsillo? ¿Es así o no es así? Si yo cojo este billete y lo arrugo, usted dirá, pastora, ¿qué está haciendo, cierto? Miren cómo quedó el billete. Quedó completamente arrugado, destrozado, ¿cierto? No lo he dañado, apenas lo arrugué. Yo le pregunto, ¿el billete perdió su valor? Lo arrugué. Está para planchar, ay Dios mío, cuando lo vaya a entregar. ¿Perdió el valor porque lo arrugué? Billete feo, malo, no sirves para nada. Le estoy hablando al billete, no sirve. ¿Qué billete tan feo? ¿Quién se le ocurrió? Porque yo le dije eso al billete, ¿el billete perdió su valor? Yo cojo el billete y lo piso. Ay, pastora, no lo pise, yo lo quiero. Billete feo. ¿El billete perdió su valor? No es un billete de juguetes, es de verdad. Lo arrugué, lo pisé, le dije palabras feas, pero el billete no perdió su valor. Así somos nosotros en las manos de Dios. La gente nos puede pisotear, nos puede humillar, nos puede señalar, nos puede criticar, pero el valor no lo determinan los hombres, nuestro valor lo determina Cristo Jesús. Nuestro valor lo determina Cristo en la cruz. Nuestro valor, iglesia, lo determinó Cristo cuando derramó su sangre por nosotros. Ese valor incalculable, Él determinó cuánto tú y yo valíamos para Él. Y Él sabía que valía la sangre de su Hijo en la cruz. No estamos aquí de gratis, iglesia. Estamos aquí por precio de sangre, sangre del Cordero de Dios, que fue humillado, fue pisoteado, fue molido por nuestros pecados y que te está diciendo en esta mañana, levántate, quiero que seas más de lo que eres, porque puedes ser más. Tú y yo podemos ser más en las manos del Señor. Pero a veces no somos más porque no nos disponemos, porque no lo buscamos, porque nos conformamos. Búscalo, iglesia. Tu valor no lo determinan los hombres. Tu valor no lo determina tu pasado, las circunstancias, lo que ya viviste. Tu valor lo determina Cristo en la cruz del Calvario. Y Él dice que eres lo suficientemente valioso para Él, que derramó su sangre por ti. Así que yo te digo en esta mañana, no te conformes, no vivas un evangelio conforme. Levántate para agradarle a Dios. Levántate para vivir una vida gloriosa en el poder del Espíritu Santo. Vive para Cristo, que puedas declarar como declaró el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ese es el Cristo que adoramos, hermano. Ese es el Cristo al cual venimos a adorarle y a bendecirle. Ese es el Cristo que nos congrega en este inclemente sol de mañana. Ese Dios que lo dio todo por nosotros y que te dice: no todo está terminado, no todo está acabado, yo hago nuevas todas las cosas. Y si tú me crees, yo hago correr ríos en medio del desierto y hago reverdecer la vara seca. Lo que está muerto resucito, porque yo soy el Dios que da vida. Necesitamos creer en ese Dios, iglesia. Y recordar que no venimos acá a pasmarnos, venimos a llenarnos de su presencia para que su obra, su propósito y su voluntad se establezcan en nosotros en este tiempo. No seas uno más. No seas uno más. Te lo digo en el Espíritu, no te conformes a ser uno más. Porque fue mucho lo que Dios pagó para darte vida y salvación. Colócate de pie en esta mañana y vamos a orar. Suelta lo que tienes ahí en tu mano y cierra tus ojos. Yo no quiero que tú te distraigas. Por eso te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con Él. Cierra tus ojos y habla con Él. Él está aquí. Yo sé que Él está aquí. Cierra tus ojos. Y quiero, allí con tus ojos cerrados, recordarte lo que el Señor te dice en Isaías 43:4. Hoy el Señor te recuerda y te dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Eres de gran estima. Eres muy amada, iglesia. Varón, eres muy amado. Tú no te imaginas cuánto te ama el Señor. Jovencita, eres muy amada. No importa las fallas ni los errores que hayas cometido, eres muy amada. Mujer, Dios te ama. De gran estima eres ante sus ojos. Eres honorable y te ama el Señor. Te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo por ti.